TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras presenta Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y el uso horario. Esta noche, este día, esta madrugada, traemos un importantísimo tema científico-cultural que hemos bautizado Simposio Latinoamericano de Física de Altas Energías, que es el primero que se realiza en América Central. Y para hablar de este Simposio Latinoamericano de Física de Altas Energías, hemos invitado al doctor Josué Danilo Molina, quien es experto en física de partículas, profesor de la Universidad del Zamorano, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Josué, te damos una nueva bienvenida a tu programa, Economía y Cultura, gracias, donde ya has estado por enésima vez, por así decirlo. Pues bien, entre el 14 y el 18 de noviembre del recién pasado 2016, se realizó en Antigua, Guatemala, el Simposio Latinoamericano de Altas Energías, SILAFAE, el cual, dicho sea de paso, es la primera vez que se realiza en América Central y la primera vez que un físico hondureño representa a una universidad continental que opera en Honduras, es decir, la Universidad Agrícola del Zamorano. Este hondureñito es nuestro amigo el doctor Josué Danilo Molina, quien a su vez es experto en física de partículas, con estudios universitarios en Brasil, con publicaciones en revistas especializadas, aunque también publica en El Búho del Atardecer, y conectado directamente a las investigaciones del más grande acelerador de partículas en el mundo, que opera entre Suiza y Francia, allá por Ginebra. Por otro lado, Josué Molina es el único hondureño, desconocido en su propio país, por cierto, hasta donde nosotros sabemos, que ha venido elaborando métodos y modelos novedosos en materia de partículas elementales, como el capítulo hipertécnico de violación CP, en donde converge una de las preguntas fundamentales de la humanidad. Como este es un tema técnico e hipertécnico que vamos a tratar de hacerlo accesible a nuestros televidentes, vamos a esperar que el mismo Josué Molina nos haga una introducción y una autopresentación de sí mismo y de sus quehaceres. José, es todo tuyo el ambiente. Gracias, licenciado, por esta nueva invitación y esta nueva oportunidad de exponer un poco sobre los avances de la ciencia a nivel mundial y también hechos desde nuestro pequeño territorio y bello territorio hondureño, ¿verdad? Para poner las cosas en perspectiva, y dado que usted acaba de mencionar que ahora trabaja en una universidad agrícola, yo debo mencionar que en el principio yo estudié agronomía en Tocoa, a nivel de bachillerato. Luego yo estudiaba en la Autónoma ingeniería química y física, y estudiaba matemáticas en la pedagógica. Luego, al terminar física, yo me fui a Río de Janeiro, donde saqué y estudié la maestría en física de partículas y el doctorado también en física de partículas en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, trabajando con el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que queda en Ginebra, como usted lo mencionó, específicamente en el experimento LHCb, que es un experimento enfocado en física de sabores pesados, o sea, que estudia las partículas elementales quark, B y C. Después de eso, hice el postdoctorado en el Centro Brasileño de Investigaciones Físicas en Río de Janeiro, siempre investigando datos producidos por el LHC. Y bueno, básicamente yo trabajo en física de partículas, como usted lo mencionó, y específicamente mis áreas de actuación son la física de sabores pesados con las ramas de violación CP y análisis de amplitudes de decaimiento de partículas. Josué, ¿cómo empalma este conjunto de conocimientos que tú posees en la Universidad Agrícola
el Zamorano, que sabemos que es una universidad de importancia continental, pero ¿cómo empalma esto? ¿Cómo estás introduciendo estos conocimientos o cómo es posible que ello empalme? Bueno, el Zamorano es una universidad que tiene por lema, tiene uno de los puntos es la excelencia. Yo quiero pensar que yo fui contratado por cubrir uno de esos puntos, que es digamos, la excelencia, y además el Zamorano busca formar líderes también a nivel latinoamericano, y ellos están en un proceso de renovación o búsqueda de esa excelencia que tienen como fundamento. Entonces, yo pienso que ellos analizaron bien. De hecho, le envío un saludo a la doctora Claudia García, que fue una de las personas que influyó para que me contrataran. Ellos hacen un análisis coherente de cada candidato y al final acaban contratando a los perfiles que se adaptan a ese nivel de excelencia del Zamorano. Para nosotros es de una enorme alegría, José, que estés en una universidad hondureña. Sabemos que te hicieron ofertas en Europa, en el ínterin el año pasado, antepasado, pero luego te regresaste a Brasil y estuviste trabajando como 3 o 4 meses en Brasil, luego retornaste a Honduras. Para nosotros es importante que un físico de tu nivel esté justamente trabajando en Honduras con la posibilidad de crear un ambiente en esta disciplina científica, ya sea curricularmente o extracurricularmente. Así que para nosotros pues es un motivo de alegría y de orgullo que hayas regresado a Honduras, y ojalá que Honduras sepa valorar tu renuncia de haber ido a trabajar a universidades europeas y venirte para nuestro país, y que sea plenamente el sistema hondureño el que logre focalizarte. Pero bien, hablando del famoso simposio latinoamericano de física de altas energías, que ya solo la palabra altas energías da miedo, ¿quiénes fueron los asistentes principales de este simposio y cuáles fueron los temas centrales de discusión, Josué? Sí, bien, para continuar un poco con el último comentario suyo, quiero decirle que yo en la semana en la que yo envié mi contrato para el Zamorano recibí una oferta de la Universidad de Orsay, de París, y yo ya tenía un compromiso con el Zamorano, entonces yo decidí cumplir mi compromiso, venirme acá, porque fue una decisión difícil pensar en volver al país, porque es fácil hacer ciencia en otros países, es fácil hacer ciencia en Europa con todas las comodidades, con todo el dinero, en Estados Unidos, pero en Honduras la investigación no es prioridad. Pero yo desde que salí de Honduras y desde mi infancia, yo tengo en mente siempre el pensamiento a favor de Honduras. Entonces, y estar con mi familia, con mis amistades y contribuir a fomentar ese tipo de pensamiento científico en nuestra sociedad. Entonces, cuando yo llegué al Zamorano, un mes después, yo fui a Antigua, a este simposio, que es el primero que se realiza en territorio centroamericano y es, me atrevo a decir, que el más importante que se ha realizado, porque reunió a los mayores físicos del mundo. Fue organizado por el Centro Internacional de Física Teórica, trayendo de Italia, en Trieste, estuvo acá presente de hecho el moderador cuando yo presenté fue Fernando Quevedo, que es el director del ICTP. Que a Fernando Quevedo lo conozco, una vez vino aquí a Tegucigalpa. Sí, y es un gran tipo. Y también Elí Santos del Centro Mesoamericano de Física Teórica. También está Marcela Carena, directora de Física Teórica del Fermilab de Estados Unidos. Estaba Nathan Berkovich, que es un especialista, un genio en teoría de cuerdas. Está Febres Cordero, también especialista en física de hadrones. John Ellis, director de física teórica del CERN de Suiza. King College de Londres. Del King College de Londres, es uno de los que están constantemente en nómina para el premio Nobel. O sea, estaban todo lo más granado de la física teórica y experimental de altas energías coincidiendo aquí en nuestro territorio centroamericano por primera vez, discutiendo temas que están con la mayor preponderancia a nivel mundial, discutiendo los últimos avances
científicos, tanto experimentales como teóricos, en esta área, como los avances en materia oscura, en avances en supersimetrías, en física más allá del modelo estándar, física de neutrinos, astrofísica de partículas, y toda esta gama de experimentos, digamos, sobre rayos cósmicos, sobre física de sabores, sobre violación CP, los temas más importantes que están ahora en acción en el mundo, o sea, siendo estudiados, estaban siendo discutidos en este simposio. No solamente los resultados obtenidos, sino las perspectivas a futuro. José, ¿y la realización de este evento en Antigua Guatemala tuvo alguna cobertura de los medios guatemaltecos? Te pregunto eso porque aquí en Honduras no se supo nada. Yo sabía que tú andabas en ese evento, pero yo lo sabía en el plano individual. Y yo creo que esta es la primera vez que en un medio masivo de difusión hondureña se está sabiendo de este importante congreso de ciencia física que se realizó en América Central por primera vez en su historia. Y lo queremos resaltar y subrayar, pero en los medios de comunicación masiva hondureña nada apareció al respecto, ni mucho menos que andaba un científico hondureño participando en ese evento. Tengo entendido que venía otro muchacho de México, de Puebla, México. Hondureño Sí. Que también asistió ahí. Cuéntanos Sí. de él. Ok, bien, la primera pregunta que usted me dijo sobre si los medios de Guatemala lo habían cubierto, claro que sí. En Guatemala existe otra cultura, algo cultural, y ellos yo creo que ya comprendieron hace un par de años la importancia de la investigación científica, la importancia del pensamiento, fomentar el pensamiento. Y tanto los medios como las personas, las dos universidades que tienen física en Guatemala, la Universidad del Valle y la Universidad de San Carlos, estudiantes muy interesados que se acercaban y preguntaban, e inclusive los estudiantes de Guatemala conocían de nuestro trabajo y se acercaban a ofrecernos cierto tipo de preguntas, de que les ofreciéramos también ayuda en ciertas cosas que ellos están trabajando. Entonces son gente muy interesada que está metida, como usted a veces lo dice, en el ajo del asunto. Y los medios también hicieron entrevistas, varios medios, los medios tanto estatales como universitarios. O sea, Guatemala como sociedad es una sociedad que ha comprendido hace varios años el papel de esto. Y de esto en base también a personajes como Fernando Quevedo, que han sido unos grandes incentivadores, ¿verdad? Y también el gobierno le ha dado prioridad, pero una prioridad verdadera a la ciencia. No una prioridad de palabra o de publicidad, sino una prioridad a lo interno. Contratando realmente científicos que están trabajando en eso, y que hay muchos que también intentan hacer ciencia desde Guatemala. Y con respecto a Brian Larios fue un compañero nuestro en la carrera de física de la Autónoma, ¿sí? Fuimos amigos, y luego él está terminando el doctorado en la Universidad de Puebla, y fue una gran alegría cuando nos encontramos en Antigua, porque pasamos toda esa semana discutiendo los nuevos temas, nuevos proyectos para la física en Honduras y Centroamérica. Y él trabaja con también un tipo genial, que se llama Lorenzo Díaz Cruz también. Es un gran tipo, él es mexicano, una de las también figuras de la física en México. Y él ha trabajado en supercuerdas, ahora trabaja un poco más en física de sabores. Ya se va acercando un poco creo que al final de su doctorado, y es uno de los personajes que está trabajando en algo serio. Igual también hay otra compañera que se llama Melissa Cruz, también, que fue compañera mía ahí en Brasil, que ella ahora trabaja, con quien fue mi orientadora también. Hay varias personas de Honduras trabajando fuera en física, o sea, se augura un porvenir bueno para la física en Honduras. Esperemos que sí, esperemos que sea tomado en cuenta tanto por los sectores públicos como por los sectores privados hondureños. José, ustedes tienen, me decía una amiga el otro día que los que escribimos sobre filosofía, porque yo he querido explicar que hay un lenguaje de la filosofía, que hay que comprender ese lenguaje de la filosofía para entenderle la filosofía. Entonces ella me decía que lo que teníamos era una especie de jerga de la filosofía. No usaba la palabra jerga, no recuerdo exactamente, pero algo parecido a jerga. Entonces, para simplificarle a nuestro televidente, en la jerga que ustedes tienen en física, por ejemplo, esa física de sabores pesados, también usan la palabra Technicolor para referirse quizás a algunos de los modelos. Yo recuerdo haber leído un libro de un hermeneuta bíblico hace unos 20 años, 30, que hablaba de sabores y colores, algo colores y sabores.
desde el punto de vista hermenéutico. Y luego me parece que las disciplinas hacen como alianzas conceptuales. ¿Qué es eso de la física de sabores pesados? Porque también hay una física de colores, ¿verdad? Sí. Cuando se habla de Technicolor, Sí. estamos hablando de una física de colores. Ok, bueno, volviendo a lo de las jergas. Caliche. O el caliche Un de la caliche física, el caliche de la filosófico, me dijo física, que teníamos nosotros. o el caliche del filosófico. Bueno, todas las reglas lógicas, recordemos que la física, creo que una vez lo dije en un canal de televisión, que la matemática es el lenguaje del universo y que la física es la poesía. Entonces, así como la lógica es algo indispensable para establecer una comunicación filosófica o descubrir los pensamientos principales de la naturaleza o de la existencia, así también la matemática se nutre de la lógica para llegar a un conjunto de proposiciones que nos den un valor de verdad con respecto a algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy les decía a mis alumnos en el Zamorano que así como un poema, para entender un poema hay que saber un poco de las figuras retóricas, saber un poco del contexto que está ocurriendo, de tener un poco de cultura para poder entender la historia que está intentando contar por detrás de las palabras, la sola composición literaria. Así también la matemática, para entender aquello que nos está queriendo decir la naturaleza, es necesario conocer las figuras retóricas de la matemática. Claro. Y aquel conjunto de figuras lógicas para poder extraer un valor de verdad, después extrapolarlas a la física. En la física se hace poesía con la matemática y se estudian los fenómenos que están ocurriendo en la naturaleza, y nosotros como seres humanos vamos descubriendo cada vez más fenómenos que tienen una expresión matemática intrínseca. Llegamos a partir de ecuaciones lógicas a descubrir algo como el hecho de que si lanzamos una moneda va a caer hacia abajo, pero si la lanzamos en el espacio con respecto a otro lenguaje matemático, ya vamos a ver que no está cayendo hacia un cuerpo, sino que está girando alrededor de algo llamado espacio-tiempo. Nos detenemos un momento ahí, José, porque vamos a una breve pausa comercial. No vamos a perder de vista esa frase de sabores pesados. Rogándole a nuestro televidente que no se aparte de su televisor, de su camilla de paciente, de su sofá, de su petate, porque ya regresamos. Entonces, al regresar, continúo con... Gracias, muchas gracias por continuar con Economía y Cultura, su programa favorito, por supuesto, los martes entre 7 y 8 de la noche y según los usos horarios donde usted habite. Estábamos con una conceptualización un poco extraña, la de sabores pesados en la física de partículas. Queremos que Josué nos explique un poco en términos españolizados esto de los sabores pesados. Ok, entonces volviendo al tema del lenguaje o la jerga, ¿verdad? Que se usa en física. Entonces, una vez que tenemos definido un conjunto de términos, entonces la física ha llegado a definir un modelo que se llama modelo estándar, que es lo que define todo lo que se conoce sobre las interacciones fundamentales en la naturaleza. Con esto quiero decir todas las fuerzas que interactúan, Las cuatro grandes fuerzas. Las cuatro grandes fuerzas, todas las partículas, los modelos que son partículas quark y leptones, y también bosones, que son las intermediadoras entre esas fuerzas, y las fuerzas son electromagnetismo, gravedad, electronuclear débil y fuerte, y la gravedad, ¿verdad? Que de hecho este año y el anterior ha estado con la mayor preponderancia porque fueron descubiertas las ondas gravitacionales. Entonces tenemos eso. Cuando hablamos de quarks, que es la parte en la que yo trabajo, hablamos de partículas que son más o menos masivas. Y cuando hablamos entonces de sabores, nos referimos a partículas quark que pertenecen a una sola familia. O sea que esas partículas, cuando son sabores pesados, son partículas que tienen una masa mayor que las partículas, que los quarks más leves. A partir de ahí, de esas partículas de sabores pesados, nosotros estudiamos fenómenos, y en mi caso yo estudio lo que se llama violación CP, que es la violación de una simetría de carga y paridad
conjunta. Carga es cuando se conjuga la carga de una partícula, y paridad es cuando se refleja, por ejemplo, en el espejo. Cuando uno se ve en el espejo, se ve, pareciera que estuviera al revés. Cuando esas simetrías se violan en conjunto, se dice que hay una violación de carga-paridad que lleva a que la materia le gane a la antimateria al ser producida. Esto intenta responder la pregunta fundamental del universo en cuestiones heideggerianas, filosóficas, que es por qué existe algo y no más bien nada en el origen del universo. Dicho en términos físicos, en el origen del universo existió lo que se llama Big Bang, que fue cuando todo surgió. A partir de ese Big Bang fueron creadas, según la teoría, deberían ser creadas igual cantidad de materia y antimateria, porque el universo sería simétrico. Pero para cada 10.000 o 100.000 millones de pares de partícula y antipartícula era creada una partícula más. Esa partícula más fue de materia, fue la que hizo que el universo le ganara, o la materia le ganara a la antimateria y que surgiéramos nosotros acá. Y eso se debe a que existió una violación CP, que es una de las condiciones que pueden explicar el origen del universo. Estudiando o que has trabajado, Josué, ¿va más allá del modelo estándar o se mantiene dentro de los parámetros del modelo estándar? Se mantiene dentro de los parámetros del modelo estándar, o sea, lo que predice, pero lo interesante de esto es que estamos trabajando en dos vías. Yo trabajo ahora en dos investigaciones dentro del LHCb. Una es con física del quark C, que es CHARMM, en la que se investiga violación CP, donde el modelo no predice violación CP. Y si se encontrara del orden de 1%, significaría evidencia de nueva física y habría que reformular los estatutos del modelo. Y la otra rama en la que trabajo es la física del quark B, o quark belleza o beauty, que ahí el modelo predice, y de hecho en Río de Janeiro, donde yo trabajaba en el CBPF y la PUC y el UFRJ, se encontró violación CP en decaimientos del mesón B. Y entonces, tal como el modelo la predecía, pero si se encuentra un poco más o un poco menos de lo predicho por el modelo, también podría ser evidencia de que el modelo hay algo que le está faltando y sería evidencia de nueva física. Yo he visto algunos de tus trabajos, Josué, claro, ese no es mi territorio, pero he visto las aproximaciones decimales. Todavía no llegan al 1% en esas aproximaciones. No, en el quark C o CHARMM, lo máximo que se ha encontrado es 0.8% en decaimientos neutros del mesón D. Si 0.8 es casi del orden de 1%. Es casi evidencia de nueva física, pero después, al hacer nuevos estudios, se demuestra que eso no es suficiente para decir que hay nueva física, sino que puede ser reubicado o llegarse a un acuerdo ahí dentro del modelo estándar. Dentro del modelo estándar. Pero yo he visto en tu tesis doctoral muchos cuadros coloreados. ¿Eso tiene algo que ver con Technicolor o no? Technicolor es una de esas posibles explicaciones a física más allá del modelo estándar. Technicolor, teoría de cuerdas, supersimetrías, son explicaciones laterales al modelo estándar. Hay cuestiones que dentro del modelo no se pueden explicar, pero que tal vez con supersimetría se pueden explicar, o con Technicolor, con otras teorías que son laterales, pero que hasta ahora no se ha encontrado mayor evidencia sobre ello. Entonces, no se tiene mucha credibilidad por ahora. Bien, entonces, ¿cuál es el estado del arte? Esa palabra es tuya, es otra parte de tu caliche. Estado del arte, que yo lo traduzco como el estado de la cuestión en física teórica y experimental, en este momento. Ok. Y después vamos a ir a Liz Molling. Ok. Bueno, en este momento hemos llegado, estamos viviendo tiempos maravillosos para la física. Se ha encontrado violación CP, según lo predicho por el modelo. Se ha demostrado la existencia del bosón de Higgs, que era la última partícula que faltaba antes de predicha por el modelo, que era la partícula que explica cómo las demás partículas adquieren masa. Esa pregunta le responde el bosón de Higgs, y de hecho ya se encontró en el CERN también, donde trabajamos. También se encontró las partículas, los pentaquarks, que son partículas que se encontró el bosón de Higgs, pero no se había encontrado el pentaquark. Se encontró también el año pasado. El año pasado, tetraquarks y pentaquarks, son partículas compuestas por 4 y 5 quarks. Recientemente, otra de las grandes teorías del universo. Ahora me voy a ir de lo micro a lo macro, porque en lo micro ya se ha estado llenando el modelo, está casi completo el modelo, pero faltaba la gravedad. Para la gravedad nos vamos a la cosmología,
En la cosmología, ahora 100 años después de las teorías de Einstein, se encontraron De la teoría especial de relatividad. de la relatividad general, en la que propone que el espacio-tiempo produce vibraciones. Y entonces ahora se encontraron las ondas gravitacionales producidas por dos agujeros negros girando, y ahora se puede ver casi al origen del universo a través de las ondas gravitacionales. O sea, se demostró 100 años después que la teoría de Einstein estaba correcta, entonces cerramos Pero todavía el ciclo de lo grande y de lo pequeño. Pero todavía no se ha descubierto la partícula, ¿cómo se llama esta partícula de la gravedad? El gravitón. El gravitón. Sí, el gravitón es algo hipotético, pero una vez que estamos trabajando con ondas gravitacionales, intrínsecamente de ahí se puede estudiar el gravitón. Así como cuando estudiamos las ondas electromagnéticas, de ahí se estudia el fotón. El fotón y el electrón. Que el fotón es la partícula portadora de la interacción electromagnética. Muy bien. Creo que me llamaron a pausa comercial. Nos vamos a una breve pausa comercial. Luego regresamos a algunos saludos, mensajes y a este riquísimo tema, nada fácil por cierto, pero que es indispensable abordarlo en la televisión educativa nacional. Ya regresamos. Bien, vamos a unos saludos y mensajes. En primer lugar vamos a saludar a David Infante, mi pequeño hijo, que mañana estará cumpliendo 15 años allá en Comayagua. Así que un abrazo fuerte para David. También tengo un mensaje de un fan que representa varios grupos de fans, me dijo. ¿Por qué tantos apagones diarios de energía eléctrica? Que le preguntemos a las autoridades del ENE, que cuando alguien está friendo un huevo se le queda medio palo el huevo porque hay apagones de 15 minutos, de media hora. De hecho, yo tuve un apagón de 2 días en la colonia Cerro Grande. También un saludo a los amigos masones que hoy me invitaron a almorzar. A don Félix Escobar, a don Chema Díaz y al maestro Urbina, maestro de maestros dentro de la masonería. Y creo que nuestro amigo Josué también tiene algunos saludos a flor de labio. Sí, ok, gracias. Bien, para empezar, quiero saludar a los cumpleañeros también, a Davidcito, ¿verdad? A mi hermano Iván Lobo, que está cumpliendo años hoy. Está cumpliendo años hoy, Ivanón. Sí, mi hermano materno. También mi hijita, mi princesa Camila Sofía, está cumpliendo años mañana, entonces también le envío un beso. Cumple el mismo día que David. Sí, sí. Y a mis hijos también, a Camila y a mis 2 gemelos, Lucas y Mateo, les envío un beso también. Y también a mi otra hijita, que es sobrina, pero como me dice papi, entonces, ¿y quién soy yo para contradecirla? Sabina también, un abrazo y un beso. A la familia hondureña en general, familiares y no familiares, que ojalá que los sentimientos de solidaridad primen en Honduras y la fraternidad. Un saludo a mi familia materna, Lobo Rodríguez Rosa, que espero que nos unamos y sepamos superar algún problema que tenemos ahora, por algunos problemas de salud en ciertos miembros. Ya aceptaste que tú y yo somos parientes, al fin ya lo lograste procesar, ¿o no? Estamos pensándolo. ¿Estás pensándolo? Sí, y bueno. no, ya usted sabe que somos hermanos espirituales. Y a mi familia también, a la familia Molina, a lo largo y ancho del territorio también, especialmente en Colón, que espero que la fraternidad también reine entre nosotros y sepamos también superar los problemas de salud que está teniendo, sobre todo nuestra madre, que es la matriarca. Ella es mi abuela, pero fue quien nos ha criado a varios de nosotros, que ahora está con problemas de salud. Y esperemos que la familia se una, que alejemos todo tipo de rencillas y rencores y que nos unamos en fraternidad para poder superar este tipo de problemas. También a los amigos en Honduras y en el extranjero, especialmente quisiera saludar al amigo hasta Copán, a Cirle Arita, que fuimos compañeros en el colegio y lastimosamente en estos días su padre, Santos Arita, yo lo conocí en Tocoar, un gran señor, acaba de fallecer, le enviamos un abrazo fraterno. También yo tengo la dicha de tener amigos en prácticamente todos los departamentos de Honduras y envío un abrazo hasta Islas de la Bahía al señor Kerry Bennett. Yo hace un par de meses fui a presentar un proyecto a La Ceiba, un proyecto, y él fue una de las personas interesadas que me contactó y estuvimos conversando y
el señor Kerry Benes es una muestra de que en Honduras hay gente queriendo hacer las cosas diferentes. Ellos tienen diferentes proyectos y de hecho yo invito a las personas que nos estén viendo, que tengan nuevas ideas, nuevos proyectos, a abocarse o intentar buscarlo, porque él es una de las personas que tienen nuevos tipos de visiones para Honduras. Tenemos imágenes al aire, se te fue un saludo indispensable, al de Tomasito. No te va a dar jalón a la salida. Ok, a los amigos también de Tocoa, quiero saludar también a mi amigo Darwin Cantarero, aquí en Tegucigalpa a Tomás Cruz, y en Choluteca a mi amigo Baltasar Alvarado. También quiero saludar, ya con esto termino los saludos, hasta Guatemala, porque recibí 2 visitas agradables cuando yo estaba en Antigua, 2 amigos, Selvin Avelar, un gran amigo, me fue a visitar allá cuando yo, desde otra ciudad viajó y nos encontramos allá en Antigua. Y también Samantha Sacasa, también otra amiga, fue desde lejos, de otra ciudad, a visitarme y estuvimos allá compartiendo con varios, ellos son testigos de que estuvimos con varios físicos compartiendo y haciendo amistad. Entonces yo agradezco eso que me han ido a visitar. Un abrazo a todos. Bien, muy bien. Ahí tenemos las figuras, José, se han escapado. Tenemos en pantalla algunas de las figuras que tal vez no las pueden poner desde el principio. Tal vez pudieran, sí. Retroceder con las figuras anteriores, que las teníamos Sí, enumeradas. este es el título de la presentación, solo para explicar que este es un nuevo método que nosotros creamos, un método teórico que fue publicado en Physical Review, que es una de las revistas top a nivel mundial en el campo de la física. Fue creado en conjunto con colegas de Brasil. Este es un nuevo método que pretende medir la simetría CP en decaimientos de B en 3 cuerpos, ¿verdad? Este es un nuevo método, al igual que, y tenemos la dicha ahora, llamémoslo así, que al igual que Einstein cuando creó su método o su teoría de la relatividad, pasaron 100 años para poderlo demostrar completamente. Para poderlo demostrar exactamente hasta ahora, mientras que ahora nosotros tenemos la dicha de que el CERN nos ha permitido aplicar estos datos, esta teoría, en datos reales, y es la primera investigación que está siendo hecha desde el territorio hondureño, con datos del CERN, pasamos desde a la acá de Honduras. página. Ahí está la segunda Sí, página. ahí más o menos es un resumen de lo que proponemos. Proponemos un nuevo método para realizar mediciones de simetría CP. Y en el penúltimo bullet tenemos que este paper fue publicado en Physical Review y estamos aplicando esto, que es lo importante, en datos del LHC desde Honduras y específicamente desde el Zamorano. Sigamos. Sí. Bien, en el siguiente, es solo ya para finalizar la presentación, aprovechando que estábamos ante autoridades mundiales de la ciencia y también habían otro tipo de personas de la política de Guatemala también, entonces solamente intentamos cambiar un poco la temática de que en Honduras solo se habla de afuera, solo se habla de cosas negativas. Yo intenté personalmente llamar la atención hacia mi bello país Honduras, mostrando la parte cultural y la parte paradisíaca de nuestro país y llamando a estas personas a visitarnos. A ver si nos ponen la 4. Y en el siguiente slide yo hablé un poco, lógicamente, de la Universidad del Zamorano, porque Honduras ocupa una posición estratégica en América, porque está en el centro de América, y el Zamorano también, a mí me gustaría decir que está en el corazón de Honduras, entonces también invitando a varios científicos a unirse a nosotros. Muy bien, muchas gracias, Josué. No sé cómo estamos en este segmento, pero tenemos algunas preguntas. Josué, tú lo sabes muy bien que a mí me gusta leer un poco de física teórica, y uno de los libros que más me ha impresionado de física teórica, que en algún momento lo hemos compartido contigo, son Las dudas de la física en el siglo XX, de Lee Smolin. Está planteando algunas cosas. Por ejemplo, él dice que las investigaciones físicas, los grandes descubrimientos de la física se detuvieron en 1980. Claro, este libro fue publicado en el 2006, no registra las cosas que han ocurrido a partir del 2006 para acá, pero dice que la física se detuvo en el año 1980, que lo que estaban era nada más confirmando el modelo estándar, que a eso es lo que se han dedicado en los últimos años, por lo menos hasta el 2006 dice, que a lo que se han dedicado es a confirmar el modelo estándar y a demostrar que la mayoría de las 12 grandes propuestas que hay en el mundo, la mayoría, algunas son interesantes, otras no, algunas son consistentes, otras inconsistentes, incluso la teoría de cuerdas, que es la más atractiva, es la más inconsistente de todas, porque para demostrarse tendrían que buscarse tantas soluciones
como átomos hay en el universo. Entonces aquí está planteando las dudas del siglo, las dudas de la física para el siglo XXI. Tal vez tengo chance de leer algunas, si no se me han extraviado. Pero hay que recordar también que, bien, llevamos miles de años buscando, por ejemplo, buscando el ser, en la búsqueda del ser. Sí. El modelo estándar es una de las teorías más exitosas que ha tenido, Claro. es relativamente nueva, tiene 60, 70 años. Y él no la contradice, por cierto. Él Sí, no la contradice. y de hecho estamos ahora, ahora que ya está la tecnología, en los años que él escribió ese libro no existía esa tecnología, ahora tenemos tecnología para poder encontrar el bosón de Higgs, para poder encontrar pentacuerpos, encontrar violación CP, para poder encontrar ondas gravitacionales, que es como mirar hacia el origen del universo. Ahora ya no se mira por telescopios con luz electromagnética, vamos a ver no con ondas electromagnéticas, sino que con ondas gravitacionales, a ver casi al origen del universo. Perfecto. Nos vamos a una breve pausa de regresar. Y para regresar, por favor, no se nos vaya, que la cosa se está poniendo riquísima. Ya regresamos. Josué, te explicaba que este libro de las dudas de la física en el siglo XXI es uno de los que más me ha impresionado, a pesar de que el autor creo que es un agnóstico, que no vaya a pensar un amigo que nos estamos refiriendo a él, ¿verdad? Porque él es gnóstico, no agnóstico. Sí. Agnóstico es el que no cree. Sí. Él menciona 5 grandes problemas de la física para el siglo XXI, que lo leímos extra cámara porque no nos iba a quedar tiempo de leerlo frente a cámaras. Este libro es de Lee Smolin, tal vez lo pueden poner en pantalla, de Lee Smolin. Para que no vayan a pensar que lo sacamos de la manga de la camisa, ¿verdad? Las dudas de la física en el siglo XXI. Habla un poco de teoría de cuerdas aquí. Que por cierto él dice que es la más atrayente de las teorías, pero la más inconsistente. Por favor, José. Ok, lo que él proponía hace algunos años sigue teniendo validez ahora, sobre todo el intento del ser humano de comprobar que el modelo estándar es correcto. Como hablábamos, no es que se haya equivocado eso, porque es la teoría que más resultados ha tenido. En los últimos es una teoría jovencita, está en pañales y ya explicó casi todas las interacciones que conocemos en el universo. Dejando de lado que el universo conocido de materia es apenas un 4%, el resto es materia de energía oscura, que también es una de las dudas de la física. O sea que seguimos prácticamente con las dudas que él propone sobre la materia de energía oscura, sobre Teoría de cuerdas. Teoría de cuerdas, explicar o comprobar el modelo estándar, unificar la teoría de las partículas elementales con la cosmología, explicar por qué la mecánica cuántica no es intuitiva, por qué la mecánica cuántica es algo estadístico y no es algo que nosotros podamos medir directamente, pero tal vez eso sea solamente una trampa del lenguaje, un error de apreciación, porque la mecánica cuántica es un lenguaje por sí, es una forma de comunicación de la naturaleza por sí, no tiene por qué ser intuitiva para nuestro pensamiento. Entonces tal vez el gran logro que yo veo ahora de la física a nivel mundial, y ahora justamente también en Honduras que estamos hablando de esto, es que nos ha dado un entendimiento de todos estos problemas, y ahora, 20 años después de que él escribió ese libro, ahora estamos discutiendo esto, pero ya de otra perspectiva. Ya el modelo estándar está casi cerrado, se sabe que no es una teoría total, sabemos que por lógica, por Kurt Gödel también lo explica, o lo expone, que no hay una teoría que pueda ser totalmente consistente, pero para esta pequeña cantidad de universo que tenemos, el modelo estándar es una teoría, es la mejor teoría que ha existido. No digo que sea la última teoría, probablemente existan nuevas teorías que vengan a dejar esta como solo como un caso especial, con una nueva matemática tal vez, pero eso nos ha dado, ese conocimiento nos lo ha dado el estudio a lo largo de los años, y nos ha dado específicamente una noción sobre nuestra posición en el universo. No sé si El modelo estándar lleva como 46 años, ¿verdad? Más o menos. en los 70 por ahí Sí. empezó. Bien, para englobar esto, la visión que nos ha dado el modelo estándar, no sé si tengo tiempo para explicar una visión en pocas palabras de nuestra posición en el universo. Tal vez tal vez no nos mandan a comerciales. Bueno, si no regresamos con el O tema. tal vez los compañeros nos dejan conversar, los que están ahí atrás, ¿verdad? Ok, entonces,
Imaginemos una visión de universo, ¿verdad? En la que imaginemos, esta es una visión personal, no quiere decir que sea la correcta, es mi visión y yo la he escrito, pero también la transmito ahora, vamos a intentar hacerlo a través de la física de partículas, ¿ok? Si imaginamos una caja, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, imaginemos una caja cúbica de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿sí? Una caja perfecto. Un cubo perfecto, transparente, totalmente transparente, llena de oscuridad, totalmente oscura, no vemos las paredes de vidrio, podemos hacer mentalmente desaparecer estas paredes de vidrio y ver solamente aquel cubo de oscuridad. Ahora que ya vimos este cubo de oscuridad, podemos ver en el medio de aquel cubo un punto de luz. Ahora que ya tenemos ese punto de luz en esta caja de 1 metro, olvidemos que tiene 1 metro, imaginemos que todas las paredes de esta caja son infinitas. Imaginemos que este metro se convierte en infinito, que somos un punto, una hormiga ahí, vamos a ver infinito para todos lados. En medio de ese punto, si nos acercamos a ver y afinamos un poco la visión del intelecto, y nos acercamos a ese punto de luz que está en medio de esa caja infinita, vamos a ver que dentro de ese punto, si nos afinamos y entramos más, vamos a ver que existen infinitos puntos dentro de ellos, dentro de ese punto. Agarremos uno de esos puntos al azar, una de esas bolitas de luz al azar, agarrémosla y entremos dentro de esas infinitas bolitas que tenemos una bolita que si entramos también dentro de ella vamos a ver que es infinita, tiene espacio infinito, es nuestro universo. Una de esas bolitas es nuestro universo y tiene infinito espacio vacío. Si entramos en eso vamos a ver miles y miles y millones infinitas galaxias compuestas de millones y millones de estrellas. Dentro de esas galaxias y cúmulos de galaxias vamos a ver por allá en una esquinita de la bolita, vamos a ver una pequeña galaxia de las más enanas que hay en el universo, se llama la Vía Láctea, apenas tiene 200 millones de estrellas por ahí, y dentro de esas estrellas hay una estrellita pequeñita, allá, pequeñita, que se llama el Sol. Ese Sol es una de las estrellas menores que hay, está rodeado por ciertos planetitas, y si usted se acerca más va a ver un planeta verde y azul y marrón ahora, porque ya están acabándose las fuentes de oxígeno, que son los árboles, ¿verdad? Y vamos a ver que si usted, para un observador externo, va a ver que de ese planetita salen cohetes hacia la Luna, salen satélites a andar en el espacio, salen exploradores hacia Marte. Y salen chatarras también. También. Y vamos a ver, porque la Tierra tiene un problema grave, y es que tiene humanitis. O sea, padece de una enfermedad, ya que humanos, unos animalitos que andan ahí, pero ese animalito que está ahí, pequeñito, es capaz de darse cuenta de lo que ocurre englobando todo ese universo. Es un animal pensante que dio el salto supuestamente según la evolución, dio el salto de la barbarie al intelecto y fue capaz de descubrir secretos en la naturaleza. Después, ese humanito está compuesto de órganos, los órganos de tejido, los tejidos están compuestos de células, las células de moléculas, las moléculas de átomos, los átomos están compuestos de quarks, ¿sí? O protones y neutrones, y los protones y neutrones de quarks, y los quarks son partículas elementales. Estas partículas elementales son partículas que la teoría cuántica nos dice que son de radio cero, o sea, no tienen dimensión. ¿Qué significa esto? Que esta dimensión que estamos viendo son partículas que cuando medimos una masa de esta partícula, lo que estamos midiendo es la probabilidad de que esa partícula tenga esa masa, y esa probabilidad nos la da la mecánica cuántica. Pero también tenemos partículas sin masa. También tenemos partículas. Sí, esos son los bosones. Pero nos vamos a una breve pausa comercial, Josué, y tal vez mandaron a comerciales, ¿verdad? En los últimos minutos o segundos nos aclaras un poco eso de partículas sin dimensión y partículas sin masa. Pero no se nos vaya, ya regresamos. Bien, Josué, en muchas ocasiones hemos hablado de partículas sin masa. Incluso al principio se creía que los neutrinos no tenían masa y después se descubrió que sí tenían masa. Pero ahora hablas de partículas sin dimensión, partículas elementales sin dimensión. ¿Qué quieres decir con eso? Al final, todas las partículas elementales son de radio cero. Y lo que medimos solamente es... la masa que medimos en realidad no es masa. Lo que medimos es una cantidad energética dada por la probabilidad de cierta cantidad de partículas que están decayendo, lo que se llama cuando una partícula cambia de un estado a otro, y entonces medimos en los aceleradores, en los experimentos medimos el pico de energía que tienen
y eso decimos que es la masa de la partícula. El pico de energía es la masa de la La masa, partícula. o como dice un famoso poema, El cuanto en el diván, que fue publicado en Caxa Real. Yo conozco ese poeta. Sí, que dice que somos materia y espíritu. Al final, lo que medimos es la energía de una partícula y eso lo identificamos como la masa. Y esas partículas tienen radio cero. ¿Cuál es la diferencia entre partículas sin identidad? Perdón, partículas sin identidad, qué barbaridad. Sin masa. Sin densidad, no, sin densidad dijiste. Sin ¿no? masa. O partículas sin masa, es lo mismo. Sí, sin masa. Partículas sin masa son las partículas las únicas que pueden viajar a la velocidad de la luz. El fotón, por ejemplo. Exactamente. Sí. ¿Y algún agregado que quisieras dar en los últimos segundos, Josué, o alguna sugerencia a la población? Sí. Primero, como ya lo mencionamos, estos son tiempos fantásticos. Segundo, antes de que la economía de libre mercado nos mandara a comerciales, estábamos hablando sobre la visión de universo, ¿verdad? En la que el ser humano se da cuenta de esta posición en la que está y a partir de ahí logra descubrir secretos intrínsecos de la naturaleza y es casi un mandato para el ser humano continuar descubriendo este tipo de principios. Entonces, mi llamado es para las autoridades de Honduras que le demos una mayor importancia, pero verdadera, a la ciencia. Que primemos no solamente a la ciencia, sino a la lectura, a la educación en nuestro país. Yo vengo de un pueblo que se llama Riva, fue donde yo empecé a ver las primeras luces de mi vida. Después estaba ahí por un caso fortuito, pero luego volví a Tocoa y ahí fue donde me formé. Y esta gente es gente que está necesitada de educación. Y principalmente, no sé si me quedan unos 30 segundos. No, ya no te queda nada, José. Entonces no voy a pedir un favor para Tocoa, pero he un disfrutado saludo. esta conversación de esta noche, te agradezco infinitamente tu comparecencia, agradezco la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista. El próximo martes tendremos un nuevo programa de Economía y Cultura.